¿Alguna vez has sentido que una fuerza invisible dentro de ti sabotea tus decisiones, tus relaciones, tu paz interior? Como si por mucho que intentara cambiar, algo lo llevara de vuelta al mismo patrón, al mismo sufrimiento, al mismo dolor. Esta fuerza tiene un nombre y no viene de fuera, vive en ti. Carl Jung llamó a estos complejos fragmentos emocionales inconscientes que viven dentro de nosotros, con voz, con memoria, con intenciones propias. Y mientras no los reconozcamos, nos controlan. Puede que pienses que tienes el control de tu vida, pero en realidad son los viejos recuerdos, los traumas olvidados, las palabras no dichas y las emociones tragadas las que están a cargo. Pero, ¿qué pasaría si pudieras mirar a los ojos de esta sombra? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra ella, pudieras trascenderla? ¿Y con eso recuperar tu fuerza interior? Hoy descubrirás cómo. ¿Qué pasaría con tu vida si finalmente entendieras quién está tomando realmente las decisiones por ti? Carl Gustavo Jung, fundador de la psicología analítica, dedicó su vida al estudio del inconsciente. Se dio cuenta de que no somos completos, somos fragmentos, pedazos de experiencias moldeadas por el dolor, por el miedo, por el rechazo, por el deseo de aceptación. Estas piezas forman lo que él llamó complejos autónomos. Piensa en ellos como núcleos emocionales que se han formado a partir de situaciones traumáticas o significativas y que, aunque viven en el inconsciente, influyen profundamente en nuestros comportamientos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos a un niño que creció en un hogar donde el amor estaba condicionado a la obediencia ciega. Cualquier manifestación de voluntad propia era vista como rebeldía. Con el tiempo, este niño aprendió a reprimir sus deseos, su voz, su identidad. Pero esta fuerza no desaparece, se convierte en un complejo. Y más tarde, esta persona puede sentir una profunda angustia cada vez que intenta decir no, tomar decisiones, imponer límites. No entiende por qué, pero está siendo dominado por ese complejo de sumisión que se formó en la infancia. Además, estos complejos tienen vida propia, interfieren en nuestras elecciones, sabotean las relaciones, generan compulsiones, fobias, angustias y lo peor, todo esto sin que nos demos cuenta. Jung afirmó que cada complejo es como una personalidad dentro de nosotros, con sus propios deseos, miedos y estrategias, y cuando entramos en conflicto con ellos, es como si estuviéramos en guerra con nosotros mismos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar dividido internamente? Como si una parte de ti quisiera seguir adelante y otro te hizo retroceder. Es el complejo en acción. Ahora piensa cuidadosamente. ¿Cuántas veces has repetido los mismos errores a pesar de que conoces el resultado? 1. Entra en relaciones que ya empiezan mal. 2. Toma decisiones irreflexivas y luego se arrepiente. 3. Se sabotea a sí mismo en el momento en que estaba a punto de ganar. ¿Por qué? Porque el complejo se manifiesta en el punto exacto de tu vulnerabilidad. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Pero aquí está el punto clave. El complejo solo tiene energía mientras esté oculto. Desde el momento en que lo reconoces, lo observas, lo entiendes, comienzas a trascenderlo. Y aquí es donde comienza la transformación. Imagina que tu psique es como una casa. En la parte visible, todo está limpio, organizado, es lo que le muestras al mundo. Pero en el sótano, es todo lo que has ocultado. Dolor, miedos, traumas, vergüenza. Cada vez que te sentías enojado y no podías expresarlo, cada vez que te rechazabas y fingías que no te importaba, cada vez que fallabas y te culpabas en silencio, estas emociones se almacenaban allí. Y cuanto más se cierra el sótano, más aumenta la presión. Los complejos son los fantasmas de este sótano y chocan contra las paredes, gritan pidiendo atención, sabotean tu vida hasta que son escuchados. Puedes ignorarlos por un tiempo, pero siempre vuelven. Y si nunca miras hacia adentro, vivirás en una prisión sin rejas, la prisión de la repetición inconsciente. Déjame contarte la historia de Clara. Clara era una mujer de éxito a los ojos de todos. Tenía una carrera sólida, era respetada, tenía una familia estructurada. Pero había algo extraño. Vivía con miedo a fracasar, a decepcionar, a ser abandonado.
Este miedo le impedía vivir plenamente. Era perfeccionista, controladora, ansiosa, tenía insomnio, ataques de pánico, un vacío explicable. Al comenzar la terapia junguiana, Clara descubrió un complejo profundamente arraigado. En la infancia, su padre la abandonó. Creció tratando de ser perfecta para no ser rechazada de nuevo. Este trauma moldeó su personalidad. No se daba cuenta, pero toda su vida fue un intento inconsciente de evitar el abandono. No eligió libremente, reaccionó. No amaba con la rendición, se protegía a sí misma. No vivió a la ligera, trató de sobrevivir. Pero cuando sacó a la luz este complejo, todo cambió. Lloró, gritó, sintió el dolor crudo de la infancia, pero finalmente le dio la bienvenida a ese niño interior. Dejó de huir, y cuando dejó de huir, encontró su fuerza. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti ha estado encerrada en el sótano de la psique? ¿Qué emoción sigue persiguiendo tus decisiones? ¿Qué voz interior repite que no eres lo suficientemente bueno? Ya no tienes que huir, porque la verdadera fuerza interior no proviene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con valentía. Cuando miras tu complejo, no solo ves dolor, ves un pedazo de tu alma que quiere ser reincorporado. Y cuando esa parte vuelve al todo, dejas de ser un fragmento, te conviertes en un todo. Trascender un complejo es un acto de ¿Alguna vez te has encontrado actuando impulsivamente y entonces se preguntó, ¿por qué hice esto? ¿Alguna vez has sentido que reaccionaste de manera exagerada ante algo pequeño, como si otra persona te estuviera tomando el poder? Ese alguien que parece tomar el control en ciertos momentos tiene un nombre, tiene historia y tiene profundas raíces dentro de ti. Carl Jung llamó a esta entidad psíquica un complejo autónomo, un fragmento de tu mente que vive aparte de tu conciencia, pero que actúa con toda su fuerza en tu vida cotidiana. La pregunta es, ¿cómo deshacerse de él? La respuesta puede sorprender. No te deshaces de un complejo luchando contra él, le das la vuelta. Cuando lo reconoce, lo nombra y lo escucha. Y eso es exactamente lo que vas a aprender en este bloque. ¿Realmente estás eligiendo el camino de tu vida o simplemente estás reaccionando a heridas que aún no han cicatrizado? Jung fue audaz al afirmar que cada complejo está dotado de su propia energía psíquica. Se organizan como pequeños yoes que operan dentro de tu personalidad, y cuanto más los ignoras, más fuerza ganan. Ahora, aquí hay un hecho poderoso. Un complejo solo se vuelve peligroso cuando está inconsciente. Tan pronto como lo mencionas, la energía cambia. Pero, ¿cómo se hace eso? Paso 1. Reconocer patrones emocionales repetitivos. Hagamos un pequeño ejercicio mental ahora. Considere las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipo de situación siempre te hace perder el control emocional? 2. ¿Cuándo te sientes avergonzado de ti mismo, aunque no sea por razón aparente? 3. ¿Qué tipo de persona suele molestarte, asustarte o hacerte sentir inseguro? 4. ¿Qué críticas no toleras escuchar? Estos desencadenantes emocionales intensos son pistas directas sobre el rendimiento de los complejos. Por ejemplo, si cada vez que alguien critica tu trabajo reaccionas con una ira desproporcionada, tal vez haya un complejo de humillación reprimido. Si sientes pánico ante la idea de ser abandonado, es posible que tengas un complejo de rechazo profundamente arraigado. No te culpes por ello. La formación de un complejo es un mecanismo de defensa de la psique. Se forma para protegerte, especialmente en momentos en los que no había recursos emocionales para lidiar con el trauma. Pero, ¿qué era la protección antes? Hoy se ha convertido en una prisión. Paso 2. Nombra el complejo. Jung afirmó que al nombrar el complejo, comienzas a crear un espacio de conciencia entre tú y él. Cuando identificas el contenido emocional, por ejemplo, el miedo a ser expuesto, el evento original, por ejemplo, el trauma infantil de ser humillado en público, y el patrón que se repite, por ejemplo, evitar dirigir reuniones o expresarse, entonces el complejo pierde parte de su autonomía. Nombrar es tomar posesión de la experiencia. No quiere decir que soy un fracasado, y empieza a decir,
Tengo un complejo de fracaso que se originó en una determinada experiencia, y eso no define quién soy. Fíjate en la brutal diferencia. En el primer caso, te identificas con el dolor. En el segundo, lo observas desde el exterior. Te conviertes en el testigo consciente de tu propia psique. Paso 3. Activar el ser como un observador interior. Y aquí viene uno de los conceptos más importantes de Jung, el ser. El ser es tu núcleo más profundo, completo y sabio. Es la parte de ti que observa sin juzgar. Y es del ser que proviene el poder de transformar los complejos, no con la fuerza, sino con la luz. En la práctica, es como si el ser le dijera a la parte lesionada: te veo, estoy contigo, vamos juntos. Este es el comienzo de la reintegración. Paso 4. Diálogo con el complejo. Una práctica poderosa es el diálogo interno con lo complejo. Funciona así. Entras en meditación o escritura reflexiva y hablas con esa parte de ti que sufre, que ataca, que teme. Por ejemplo, ¿qué quieres decirme una parte de mí que tiene tanto miedo al abandono? ¿Qué necesitas para sentirte seguro? ¿Cuándo llegaste a mi vida? ¿Por qué estás reaccionando así ahora? Esta práctica, llamada imaginación activa, fue creada por Jung como un puente entre el consciente y el inconsciente. Es simple, pero profundamente transformador. Paso 5. Dar la bienvenida, no juzgar. Al escuchar lo complejo sin juzgar, sin ira, con curiosidad y amor, le ofreces lo que más necesita, acogida. Y entonces ocurre el milagro psicológico. La energía que estaba aprisionada se libera. La misma fuerza que te saboteó ahora comienza a fortalecerte. Imagina que el complejo es como un niño asustado encerrado en una habitación oscura. Ella grita, rompe cosas, se interpone en tu camino. Puedes llamar a la puerta y decirle que se calle, pero eso solo aumenta el caos. O puedes abrir la puerta, encender la luz y preguntar: ¿por qué lloras? Esta simple actitud lo cambia todo. Ese niño, que era un problema, se convierte en una parte valiosa de su alma, y una que simplemente necesitaba ser vista. Paso 6. Elegir en lugar de reaccionar. Ahora imagina cómo sería tu vida si en lugar de reaccionar empezaras a elegir. 1. Elige cómo responder a las críticas. 2. Elige cómo lidiar con el miedo. 3. Elegir cómo posicionarse, cómo amar, cómo vivir. No se trata de controlar las emociones, se trata de dejar de ser controlado por emociones inconscientes. Cuando reconoces lo complejo, cuando lo nombras, cuando lo acoges con amor, reintegras partes perdidas de ti mismo. El resultado, fuerza interior. Y esta reintegración trae de vuelta una energía vital que estaba aprisionada. Te sientes más centrado, más presente, más entero y por último, más libre. Trascender complejos no es un proceso rápido ni fácil, pero es el camino hacia... Imagina por un momento que te despiertas por la mañana, pero en lugar de ser arrastrado automáticamente a la ansiedad, la rutina, el peso de los deberes, sientes una presencia diferente, una serenidad viva dentro de ti. No es una ausencia de desafíos, es la conciencia de que hay algo en ti más profundo que cualquier dificultad. Ese algo es el ser despierto. Y el tema de este último bloque es sencillo pero revolucionario. ¿Cómo integras todo lo que has aprendido, sanado y despertado en la vida real? Porque la verdadera individuación no termina con una comprensión, sino que comienza con una transformación práctica. ¿Estás viviendo espiritualmente o simplemente entender espiritualmente? Muchas personas tienen experiencias profundas. Lee Jung, meditar. Pero cuando se trata de vivir, continúa con los mismos estándares de siempre. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Estás aplicando lo que sabes o estás usando el conocimiento para escapar de la vida? Jung decía que el conocimiento sin experiencia se convierte en intelectualización estéril. Y esa verdadera transformación solo ocurre cuando desciende de la mente al corazón y luego a las manos.
En el viaje del héroe y también en la individuación hay un momento llamado regreso con el elixir. Es cuando el individuo, después de superar la oscuridad, regresa al mundo ordinario trayendo algo transformador. Pero este regreso no es fácil. ¿Por qué? Porque el mundo en el que viviste no cambió contigo. Es posible que te sientas fuera de lugar, desconectado de viejas amistades, incomprendido por la familia. Ver claramente patrones en los demás que también repetiste antes. Esto puede ser solitario, pero es una señal de que la transformación fue real. ¿Qué cambia cuando el ser comienza a dirigir tu vida? Cuando el ser se convierte en el centro, en lugar del ego, se producen cambios sutiles y profundos. 1. Dejas de vivir para agradar y comienzas a vivir con propósito. 2. Sus elecciones se vuelven más silenciosas, pero más firmes. 3. Ya no sientes que careces de validación, sino que estás abierto a conexiones auténticas. 4. Los conflictos siguen existiendo, pero ya no te tragan. 5. La vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve más real. La presencia del ser aporta una cualidad de serenidad lúcida. Te vuelves más completo, más cierto, más en paz con la imperfección. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo mantener viva esta conexión en medio de la vida real? He aquí 5 prácticas que Jung valoró y que pueden ser verdaderamente transformadoras. 1. Diálogo interior consciente. Tómate el tiempo para hablar con tu interior. Pregúntale a tu inconsciente qué quiere que veas. Crea un canal de escucha con lo más profundo de ti. Ejemplo, en lugar de reprimir una emoción intensa, pregunta, ¿qué quieres mostrarme? 2. Actos simbólicos en la vida cotidiana. Lleva lo sagrado a lo sencillo. Enciende una vela para marcar el comienzo de un nuevo ciclo. Entierra simbólicamente una letra para dejar ir algo. Utiliza imágenes, gestos u objetos que representen lo que quieres integrar. Esto crea un vínculo directo con el inconsciente, porque habla el lenguaje de los símbolos. 3. Creación activa, imaginación activa. Desarrolla el hábito de crear desde el alma. Escribe, dibuja, pinta, canta, sin pensar en el resultado, sin buscar aprobación. La creación activa es un puente entre el consciente y el inconsciente. Jung utilizó este método para procesar sueños, percepciones, arquetipos, y tú puedes hacer lo mismo, incluso si no eres un artista. 4. Respeta los ciclos internos. No todos los días serán evolucionados. No todas las fases serán de expansión. La individuación respeta los ciclos del alma, el recogimiento, el silencio, la introspección. Date permiso para hacer una pausa. No saberlo, para empezar de nuevo. El ser no exige perfección, invita a la presencia. 5. Las relaciones como espejos. Utilizar las relaciones como laboratorio de autoconocimiento. Toda reacción emocional intensa lleva un mensaje. Toda irritación esconde una proyección. Cada conflicto revela un punto ciego. Jung dijo, cualquier cosa que nos irrite en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Relacionarse conscientemente es una parte vital del camino del ser. El clímax, cuando el ego se rinde y el alma comienza a vivir. El mayor punto de inflexión de la individuación no es cuando el ego gana. Ahí es cuando el ego se rinde. Se rinde a la totalidad, se rinde al misterio. Se rinde a lo que no se puede controlar, pero se puede habitar. Este momento es de profunda humildad y al mismo tiempo de inmensa fuerza. Porque por fin lo entiendes. No soy lo que dicen los demás, no solo lo que pienso. Soy un ser en constante nacimiento, al servicio del alma. Y vivir así es como respirar dentro de tu propia esencia. No hay mascarillas, no hay papeles, única presencia real. Ejemplo inspirador, el hombre que empezó a vivir con el ser en el centro. Roberto era un ejecutivo de alto rendimiento, controlador, racional, adicto a los resultados. Pero comenzó a tener ataques de pánico, sueños de ahogamiento.
Una voz interior que decía, te estás muriendo, pero aún no has vivido. Buscó el análisis junguiano. Descubrió que su alma estaba asfixiada por el personaje que había creado. Empezó a pintar, comenzó a cuidar un jardín, volvió a la naturaleza. Poco a poco sintió una alegría que no provenía de los logros, sino de existir en sí mismo. Hoy en día sigue trabajando, sigue lidiando con la presión, pero algo ha cambiado profundamente. Ya no está gobernado por el ego, es guiado por el ser, y eso lo cambia todo. La libertad de no necesitar ser nada más que uno mismo. Este es el punto de llegada y de partida, la conciencia de que no tienes que llegar allí, solo necesitas vivir desde aquí, desde el punto más profundo y verdadero de tu ser. La individuación no es una meta, es un camino vivo, es un estado de apertura al alma. Y cuando vives así, todo cambia. 1. La relación con el tiempo. 2. La relación con el cuerpo. 3. La relación con el otro. 4. La relación con lo divino. Ya no vives persiguiendo la vida, vives de ello. 2. El ser no es un lugar, es una presencia. Carl Jung terminaba uno de sus libros más profundos con la siguiente frase: el que mira hacia afuera sueña, el que mira adentro despierta. El llamado a la individuación es el llamado a despertar. Despertar del papel, despertar de la persona, despertando de la cárcel de los complejos. Y vuelve a tu esencia. No estás aquí por casualidad. Si este contenido te conmovió, es porque tu alma está pidiendo paso. Puedes ignorarlo o puedes escuchar la llamada. Sigue el hilo y permítete renacer. Porque lo que está en juego no es solo el autoconocimiento, es la vida auténtica. Y en el fondo, eso es lo que todos queremos. Cierra los ojos por un momento e imagina. Estás caminando por un terreno árido, pero en medio de la tierra seca encuentra una pequeña flor creciendo, solo, frágil, pero vivo. Esta imagen, simple pero poderosa, representa algo que Carl Jung entendió profundamente. La fuerza más poderosa que puedes desarrollar nace precisamente de tu trauma. Así es, la herida que escondes, ese viejo dolor que tratas de olvidar, es el punto exacto donde tu alma trata de emerger. Ya estás. ¿Y si tu trauma no es una maldición, pero un portal? Jung escribió: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esto nos enfrenta a una idea incómoda pero liberadora. ¿Y si tu dolor no está ahí para destruirte, sino para mostrarte lo que está aprisionado dentro de ti? ¿Y si el trauma es el mapa y no solo la herida? Esta pregunta lo cambia todo. Nos saca de la posición de víctimas y nos devuelve el poder de ser alquimistas de nuestra propia psique. El complejo del trauma, el punto ciego del alma. Los traumas no curados crean complejos emocionales que están aislados en el inconsciente. Son como bolsas de dolor congelado, emociones no procesadas, recuerdos negados, voces internas ignoradas. Estos complejos viven en el cuerpo, en los sueños, en patrones de repetición. Ellos: 1. Crear reacciones desproporcionadas. 2. Generar sabotaje interno. 3. Distorsionar la percepción de la realidad. 4. Moldea tu autoestima en silencio. Y lo peor, mientras no son traídos a la conciencia, viven su vida por ti. ¿Qué sucede cuando miras el trauma a la cara, con el alma despierta? Jung creía que el trauma, cuando se enfrenta a la conciencia, puede convertirse en un núcleo de poder simbólico. El dolor que una vez te derribó se convierte en una fuente de compasión, de coraje, de sabiduría. Comienzas a darte cuenta. 1. Ese miedo escondía un deseo de conexión. 2. Esa ira protegía una vulnerabilidad. 3.
Esa tristeza contaba una historia olvidada. Y poco a poco dejas de huir y comienza a abrazar su integridad. Los 3 niveles de la curación del trauma junguiano. 1. Reconocimiento consciente. El primer paso es dejar de negar. Enfréntate a la realidad de tu dolor. Nombra lo que sucedió para dar forma a lo que estaba pegado. Ejemplo: sí, me abandonaron. Sí, estaba emocionalmente invalidado. Sí, me dolió profundamente. Sin este reconocimiento no hay cura, solo hay mantenimiento del sufrimiento. 2. Recepción simbólica. El segundo paso es permitir que ese dolor tenga un lugar en tu psique. Esto se hace con rituales simbólicos, imaginación activa, escritura, arte o incluso visualizaciones profundas. Jung utilizó la imaginación activa para dialogar con imágenes internas que representaban su dolor. Es como crear un espacio interior donde el dolor se puede ver, escuchar, sentir y transmutar. 3. Integración arquetípica. Eventualmente comienzas a integrar esa experiencia en una narrativa más grande. El dolor ya no es solo un evento trágico, se convierte en parte de su mito personal. Entiendes que ese trauma te inició en un viaje, que despertó fortalezas, talentos, intuiciones, y que ahora estás más completo porque has pasado por ello y no a pesar de él. El clímax, el alma que resurge de las cenizas. Jung comparó este proceso con el mito del fénix, el pájaro que, al ser consumido por el fuego, renace de sus propias cenizas. Ese fuego es sufrimiento, es el caos interior, es la pérdida de identidad. Pero lo que renace de las cenizas es el ser. Y lo más extraordinario es que cuando vuelves a nacer, no vuelves igual. Vuelves más compasivo, más profundo, más humano. Porque ahora ya sabes lo que es el dolor y también sabes lo que es resurgir. La mujer que convirtió el abandono en una misión sanadora. Marina fue abandonada por su padre a la edad de 3 años. Creció sintiéndose invisible. En la edad adulta, repitió patrones de abandono con parejas y amigos. Fue solo cuando comenzó a investigar sus sueños y a sumergirse en la terapia junguiana que se dio cuenta de algo sorprendente. En el fondo del abandono había una llamada. Quería cuidar de lo invisible. Hoy en día, Marina trabaja con niños de la calle. Convirtió su dolor en una misión. Su trauma no desapareció, pero fue resignificado. Y eso la convirtió en una mujer completa. Herramientas prácticas para acceder y transformar su trauma. Estas son algunas prácticas que pueden ayudarte a navegar tu trauma con conciencia. 1. Redacción de una línea de tiempo emocional. Crea una línea de tiempo de tu vida con momentos de dolor, rupturas, pérdidas, traumas. Luego, para cada uno de ellos pregunte: 1. ¿Qué me quitó? 2. ¿Qué me enseñó? 3. ¿Qué es lo que queda por decir, por llorar, por expresar? Esta práctica revela patrones ocultos y activa el proceso de sanación simbólica. 2. La técnica del carácter herido. Visualiza tu dolor como un personaje, un niño, un animal herido, un anciano cansado. Luego, habla con él. Pregúntale qué quiere, ofrecer presencia, escuchar, acoger. Esta práctica es una forma de desidentificación saludable en la que ves el dolor como parte de ti, pero no como todo lo que eres. 3. Rituales de cierre. Escribe cartas de despedida, crea ceremonias simbólicas para dejar ir lo que ya no sirve, tener un entierro simbólico de viejas identidades. El inconsciente responde a los rituales, ayudan a cerrar ciclos de una manera arquetípica y profunda. 4. Movimiento físico con intención. Baila tu dolor, camina con tu ira, respira con tu angustia. Los traumas están atrapados en el cuerpo y solo se liberan cuando el cuerpo se incluye en el proceso de curación. Jung dijo, el cuerpo es el inconsciente visible. Negarlo es negar el acceso a la totalidad.
5. El servicio a los demás como medicina. Cuando te acercas a alguien que sufre por lo que tú ya has experimentado, sucede algo mágico. Te curas a ti mismo ayudando. Te fortaleces a ti mismo sosteniéndote. Encuentras un propósito en la cicatriz. Este es uno de los caminos más profundos de la trascendencia. El dolor puede ser el comienzo de tu verdadera historia. No elegiste lo que te pasó, pero puedes elegir lo que harás con él. Jung dijo que el propósito de la vida no es ser feliz en el sentido superficial, sino ser real. Y ser real incluye atravesar el dolor sin perder el alma. Tu cicatriz puede ser tu corona, tu trauma puede ser tu portal, y tu historia puede convertirse en el instrumento de tu fuerza interior. Solo tienes que decir sí a este camino. No tengo prisa, no tengo miedo, pero con verdad. Porque el alma no pide la perfección, pide completitud. Y cuando te acercas a él, todo a tu alrededor comienza a transformarse también.